Muy bien, jóvenes señoritas, tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a continuar con un tema más de geometría que corresponde a circunferencia. ¿Qué es circunferencia? Viene a ser el conjunto de puntos que distan de un centro. ¿Sí? El conjunto de puntos viene a conformar lo que es mi circunferencia. ¿Ya? Por lo tanto, si a mí me hablaran de un círculo, círculo y circunferencia sería lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Qué es un círculo? Un círculo viene a ser toda la región, toda la región que comprende mi circunferencia. ¿Sí? Entonces yo digo lo siguiente, la circunferencia en términos sencillos viene a ser la corona, ¿sí? La corona que rodea. Y el círculo viene a ser todo lo que se encuentra adentro. Ya, esa es la diferencia. Listo. Entonces, ¿qué elementos vamos a determinar en una circunferencia? Como tú ves, he trazado varias rectas, de las cuales vamos a nombrar las siguientes. Para empezar, iniciamos con el punto O. El O siempre va a llamarse o va a representar lo que es mi centro, no solo de la circunferencia, sino de cualquier figura. ¿Sí? Centro. El centro jala una recta o un segmento, lo que corresponde al radio. Ahora, si este radio lo prolongo hacia la otra dirección, tendría otro radio. Toda esta longitud que ves aquí, ¿sí? Viene a ser que mi diámetro. ¿Sí? Mi diámetro. Ya, o sea, yo digo que es lo siguiente, que 2 veces el radio, ¿qué cosa es el diámetro? 2 veces el radio es el diámetro. ¿Y qué función cumple mi diámetro? Recuerda bien esto. ¿Qué función cumple mi diámetro? De dividir mi circunferencia en dos partes iguales. Listo. Por teoría, yo sé que el giro completo de la circunferencia corresponde a un 360 grados. ¿Sí? Por lo tanto, si todo esto sería mi diámetro, ese 360 grados quedaría dividido en 180 aquí y 180 aquí abajo. Para que todo me dé cuánto, 360. Ya no te olvides, el diámetro divide mi 360 en dos partes, 180 y 180. Listo. Ahora, el radio sí cumple una función muy importante. ¿Con quién? Con mi recta tangente. ¿Cuál es la tangente? Es la que se encuentra aquí abajo. ¿Qué es la tangente? Es una recta que solamente roza mi circunferencia. O en términos matemáticos, es una recta que solo pasa por un punto en la circunferencia. Solo pasa por un punto. Esa es la tangente y se representa con la letra T. Yo el radio lo voy a mover hacia mi tangente porque aquí se va a cumplir una propiedad importantísima. El radio con la tangente siempre van a formar ¿qué cosa? Un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Así que no te olvides, el radio con la tangente siempre forman 90 grados. Ya no te olvides eso. ¿Y qué es la tangente, profesor? Ya te he dicho, una recta que pasa por un punto en mi circunferencia. O como quisieras llamarlo también, recta que solo roza mi circunferencia. ¿Ya? Listo. Ahora nos vamos con esta otra recta. Secante. ¿Qué es una secante? Si tú te das cuenta, es una recta que pasa por dos puntos en mi circunferencia, o de otra manera podemos decir que es la recta que corta mi circunferencia. ¿En cuántos puntos? En dos. Ese es mi secante. ¿Sí? ¿Ese qué cosa es? Secante. Esta rectita de acá, que se parece a mi secante, pero es más chica, se va a llamar cuerda. ¿Qué es una cuerda? Viene a ser la distancia que existe entre dos puntos de la circunferencia. ¿Sí? Distancia que existe entre dos puntos de la circunferencia. Listo. ¿Cómo se va a llamar eso? Cuerda. Y esta curvatura que ves aquí, que es AB, es lo que conocemos como el arco. Y es lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Sí? Arco. ¿Cómo se representa el arco? Simplemente los dos puntos, A y B, con un sombrerito curvo arriba. De esta manera se representa el arco. ¿Arco qué? Arco AB. Listo. Ángulos en la circunferencia. Acá vamos a ver este tema con las siguientes propiedades. Son muchas propiedades que vamos a ir completando mediante vayamos resolviendo los ejercicios. Así que vamos a iniciar con ellas. Ángulos en la circunferencia. ¿Sí? Primera propiedad, ángulo central. Yo tengo mi circunferencia y recordemos que el O siempre me indicaba centro. Del centro yo trazo mis radios, como tú ves aquí, el cual me forman un ángulo X. Sí, X. ¿Sí? Ahora, si te das cuenta, esta longitud de aquí corresponde a lo que es un arco. Si tú ves esta fórmula, ¿sí? Esta propiedad me va a decir lo siguiente. Siendo X
ángulo central, porque por algo está en el centro. Mira, la gráfica ya te indica cómo se va a llamar el ángulo. Si el ángulo está en el centro, es central. Si el ángulo está en el centro, el arco va a valer lo mismo que el ángulo. Si el ángulo central vale 80, acá también sería 80, ¿verdad? Siempre y cuando sea central. Ahora, una parecida en la cual es punto de confusión es la siguiente, ¿sí? Yo tengo ahora dos cuerdas, como tú ves aquí, del cual tengo un ángulo X en donde, en un extremo, ¿sí? De la circunferencia, ¿sí? En un extremo. Listo. Este ángulo X, ¿sí? Va a comprender lo que es aquí un arco. Pero ¿cuánto va a valer ese arco? El doble de este de aquí, o sea 2X. Caso contrario aquí, si el ángulo era central, el arco vale lo mismo. Pero si el ángulo está en un extremo, ¿sí? Se va a llamar inscrito. Ya inscrito se va a llamar. Si el ángulo está en un extremo, se llama inscrito. ¿Y qué va a cumplir? Que el arco es el doble de ese ángulo. Si a mí me dieran el arco, yo digo que el ángulo inscrito es la mitad. ¿Sí? Simplemente es al revés. Ángulo, arco es el doble. Arco, ángulo es la mitad. ¿Sí? Listo. Entonces, de esa manera ya tenemos dos propiedades. Vamos a la tercera. Ángulo semi-inscrito. ¿Qué me dice la propiedad del ángulo semi-inscrito? Que si yo tengo una circunferencia, como tú ves ahí, voy a tener una cuerda y una tangente. Cuerda y tangente. Me forman un ángulo X. Semi-inscrito, ¿por qué? Semi-inscrito. Porque si yo digo que es inscrito, se va a encontrar en un extremo. Y si yo digo semi, porque parte de ese ángulo se va a encontrar fuera. ¿Sí? Como lo ves en gráfico. Aquí también me formo un arco, como tú ves. ¿Sí? Si este ángulo es X, el arco correspondiente es el doble, 2X. ¿Sí? 2X. O si tengo el arco, el ángulo va a ser la mitad. ¿Sí? Al revés. Listo. Ángulo interior. Si tú ves el ángulo X, se encuentra en el interior de la circunferencia. Por eso les digo, el nombre de la propiedad ya les dice cómo va a ser la gráfica. ¿Sí o no? X siendo ángulo interior está formado por ¿qué? Por dos cuerdas que me forman una especie de X o cruz, como quieras llamarlo. Esas dos rectas que se cruzan, o cuerdas como la llamamos, me van a generar dos arcos que ves aquí. Esos arcos, si tú eres bien observador, van a estar en una misma línea de acción junto con el ángulo. O sea, estos tres elementos están aquí juntos. ¿Sí? Están en la misma línea de acción, si te das cuenta. ¿Qué se va a cumplir aquí? Que la suma de los arcos entre dos me va a dar el ángulo interior. El X te lo pueden dar aquí o aquí. Recordemos que estos dos ángulos por la propiedad del espejo iban a ser iguales. Listo. La suma de los arcos entre dos me va a dar que el ángulo interior. ¿Sí? Listo. Ahora nos vamos con el ángulo exterior. Ángulo exterior, ¿por qué, profesor? Porque los ángulos pues van a estar ¿en dónde? En el exterior. Y hay tres casos. Sí, hay tres casos. Vamos a analizar cada uno de ellos. Primer caso, cuando el ángulo X, ¿sí? Está formado ¿por qué? Por dos rectas secantes. ¿Sí? Recordemos, ¿cómo era una secante? Era una recta que corta mi circunferencia en dos puntos. ¿Ya? En el primer caso, mi recta está formado por dos secantes. ¿Sí? Primer caso. Listo. Esas dos rectas secantes, como tú ves, me forman dos arcos. ¿Sí? Dos arcos. En realidad cuatro, pero los que me interesan son los arcos que encierran estas dos secantes. Ahora, esos arcos van a tener sus respectivos nombres. El más lejano y el más grande, arco mayor. El más cercano y el más pequeño, arco menor. ¿Sí? ¿Qué me dice la propiedad del ángulo exterior? Que este X, ¿a qué va a ser igual? A la resta de qué valores. El arco mayor, que es el más lejano, menos el arco menor, que es el más cercano, o sea, B, todo sobre 2. Es resta, no te vas a confundir con aquí. Acá era que suma. Para el ángulo exterior es resta. ¿Sí? Primer caso. Segundo caso, yo tengo esta gráfica. Este ángulo exterior también está formado por una secante y una tangente. ¿Sí? Secante y tangente, ya cambia. También me generan dos arcos, un arco mayor y un arco menor. Mira bien, arco mayor, arco menor. Este de acá no se considera, no se trabaja, solo se trabaja con los que están aquí adentro. Arco mayor, arco menor. ¿La fórmula cambia? No. X, ángulo exterior, es igual a ¿qué? La resta de ¿quién? Del arco mayor menos el arco menor entre 2. ¿Sí? Nada más. Y por último, y tercera propiedad, ¿sí?
es la de aquí. Este X ahora va a estar formado ¿por qué? Por dos tangentes, ¿sí? Y también se generan aquí dos arcos. Arco mayor, como lo habíamos visto, y arco menor, ¿sí? ¿La fórmula cambia? No cambia, jóvenes. Para los tres casos, la fórmula es la misma. Arco mayor menos arco menor sobre 2. Recuerda que esta diferencia siempre te debe dar un resultado positivo, ¿ya? Listo. Pero para el tercer caso yo puedo deducir lo siguiente. Si tú te das cuenta, el arco mayor A con el arco menor B, ¿sí? Si yo los junto, me dan toda la circunferencia en sí. ¿Y cuánto vale todo el giro en la circunferencia? 360. Entonces yo deduzco aquí que A más B, ¿cuánto es? 360. Solamente aquí A, porque en este caso, si tú te das cuenta, si yo sumo estos dos, no me va a dar pues 360, porque tendría que sumarle este otro. Igualito acá, tendría que sumarle estos dos para que sea pues 360. Así que para el tercer caso dijimos que estos dos valores sí o sí deben sumar, perdón, 360. ¿Ya? ¿Qué propiedad más se cumple acá? Que si yo sumo el arco menor B más el ángulo exterior X, ¿cuánto me debe dar? 180. ¿Sí? Nuevamente, arco menor más ángulo exterior, ¿cuánto me debe dar? 180. Solamente en este tercer caso, adicional a esta fórmula, se cumplen estas otras dos. Ojo, solamente en el tercer caso, aparte de esta fórmula general, se cumplen estos dos casos. Ya no se van a confundir, ¿eh? Listo. Porque aquí arriba no cumple. Aquí arriba no cumple lo que está aquí abajo. ¿Ya? Entonces nos vamos a la práctica en clase, ¿sí? De manera enseguida. Entonces, para poder resolver yo los ejercicios, simplemente debo saber identificar la posición de los ángulos en mi circunferencia. Por ejemplo, ¿sí? El 50 se encuentra en un extremo. ¿Qué propiedad puedo aplicar ahí? Si se encuentra en un extremo, pues la propiedad del ángulo inscrito. ¿Sí? Si el ángulo está en un extremo, el arco es el doble. Listo. Aquí digo lo siguiente. Si esto vale 50, ¿sí? Si esto vale 50, ¿sí? El arco comprendido, ¿cuánto sería? El doble. 100. Listo. Ahora el X también es un ángulo inscrito. Y si se encuentra en un extremo, pues el arco vale el doble. 2x. Listo. Ahí acaba el ejercicio. No, ¿por qué? Porque ¿qué falta acá? Lo que falta aquí es trabajar con los datos que nos dan. ¿Qué datos nos dan aquí? Nos dan AB es diámetro. Ah, listo. AB es diámetro. ¿Qué dijimos en un comienzo del diámetro? El diámetro se encargaba de dividir mi circunferencia en dos partes iguales. Y también se encargaba de dividir mi giro completo en dos partes iguales. Si mi giro completo es 360, mi medio giro ¿cuánto será? 180. Listo. Y de esa manera ya tenemos la respuesta asegurada. ¿Por qué? Porque si yo sumo estos dos elementos, ¿cuánto me debe dar? 180. Si acá tengo 100, acá me debe restar, colocar lo que es 80. ¿Sí? Entonces, si 2x es igual a 80, ¿cuánto vale mi x? 40. ¿Sí? Y de esa manera ya tengo mi resultado. Fácil, ¿verdad? Si esto es 100, obviamente que acá es 80. Despejo, x vale ¿cuánto? 40. Listo. Ejercicio número 2. Calcular x más y, te dice ahí. Listo. Para empezar, el x, ¿qué tipo de ángulo es? El ángulo x, ¿qué tipo de ángulo es? No es central porque no te da el O, que significa centro. Tampoco es inscrito porque no está en el extremo. Pero el x, si te das cuenta, es un ángulo interior. ¿Y cómo calculo un interior? Fácil. La suma de los arcos dividido entre 2. La suma de los arcos dividido entre 2. Entonces ya tengo aquí la respuesta. X es un ángulo interior. ¿Cuáles son sus arcos? El 80 y este arco BC. Como no tengo el arco BC, pues le coloco una variable. Mi variable es A. Entonces yo digo lo siguiente. X es un ángulo que interior. ¿Sí? ¿Y cómo calculo un ángulo interior? Fácil. Un ángulo interior lo calculo de la siguiente manera. X es igual a la suma de los arcos dividida entre 2. 80 más A, ¿sí? Todo sobre 2. Listo. ¿Sí? Todo sobre 2. Perfecto.
Entonces yo puedo despejar aquí esta siguiente ecuación. El 2 lo puedo llevar a multiplicar para no quedarme con la fracción y me va a quedar de la siguiente manera. 2x es igual a ¿cuánto? A 80 más a. Listo, ¿verdad? Ahora me voy con el y. Si te das cuenta el y, sí, el y, ¿qué tipo de ángulo es? Exterior. ¿Por qué exterior? Porque se encuentra afuera. ¿Y cómo yo calculo un ángulo exterior? Si se dan cuenta, un ángulo exterior calculo restando los arcos, dividiéndolos entre 2. Entonces, si tú ves el y, ¿sí? ¿Cuáles son sus arcos? El 80 y el a. ¿Cómo calculo? La resta de los arcos divide entre 2. Entonces acá yo tengo otra ecuación. Y es igual a ¿cuánto? La resta de los arcos, 80 menos a, todo sobre 2. De la misma manera trabajo lo siguiente. El 2 lo llevo a multiplicar y tendría la siguiente ecuación. 2y es igual a 80 menos a. Listo. Si te das cuenta, aquí yo tengo dos ecuaciones. La primera, que es 2x, y la segunda, que es 2y, que es igual a 80 menos a, y arriba es 80 más a. Voy a juntar las dos ecuaciones. Aquí lo tengo. 2x es igual a 80 más a. Acá es 2y, que es igual a 80 menos a. Y con ello formo mi sistema de ecuaciones. Sumo a más a con menos a, se eliminan. ¿Y qué me va a quedar aquí? Me va a quedar 2x más 2 veces y. ¿Igual a cuánto? A 160. Listo. ¿Qué puedo sacar aquí? Mitad, mitad y mitad. Para que finalmente x más y, ¿cuánto me valga? Me valga el valor de 80. Y justo aquí está la alternativa. ¿Cuánto me vale la suma x más y? 80. Y ya tengo mi respuesta. ¿Sí? Si se dan cuenta, solo es cuestión de identificar las fórmulas que he trabajado. Vamos al ejercicio número 3. Te dice, B y C son puntos de tangencia. Calcular el ángulo θ. Perfecto. ¿El ángulo θ dónde se encuentra? Se encuentra aquí, ¿sí o no? Pero este ángulo θ está formado por una cuerda, ¿sí? Y un radio, que es este de acá. Pero, profesor, el radio termina en B y el B es un punto de esta recta. ¿Cómo se llama la recta que solo pasa por un punto o que solo roza mi circunferencia? Se llama ¿qué? Se llama tangente. Y habíamos dicho una propiedad, que el radio con la tangente, ¿qué ángulo forman? 90 grados. Ah, ya. Entonces, profesor, si este ángulo de aquí vale 90, si este ángulo de aquí vale 90, pero este pedazo vale θ, entonces, ¿cuánto restaría poner acá? Fácil. Faltaría completar aquí 90 menos θ. ¿Sí? Porque recuerda, radio con tangente 90 grados. Pero si ya tengo θ, acá sería lo que le falta completar. 90 menos θ. Listo. Entonces, de esta manera yo ya puedo trabajar. ¿Sí? ¿Cómo puedo trabajar, profesor? De la siguiente manera. Si te das cuenta, este 90 menos θ está formado por ¿qué? Por una tangente y una cuerda. ¿Sí? Solamente este angulito de rojo, que es 90 menos θ, está formado por una cuerda y una tangente. Tangente, cuerda. Esa propiedad se parece a la que habíamos visto aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Si este ángulo es X y está formado por una cuerda y una tangente, ¿cuánto vale el arco? El doble. Ah, entonces aplicando esa propiedad yo tengo lo siguiente. Si este angulito es 90 menos θ, quiere decir que el arco, ¿cuánto va a valer? El doble. ¿El doble cuánto sería? 180 menos 2 veces θ. ¿Sí? Recuerda que lo estamos aplicando. Listo. ¿Y qué hago con ello? ¿Para qué me dan el 50? El 50 te lo dan para que trabajes de la siguiente manera. El 50 es un ángulo exterior y está formado por ¿qué? Por una tangente y otra tangente. ¿Sí? Tangente y tangente. Y habíamos visto en ese caso lo siguiente, que si yo tengo dos tangentes, ¿sí? ¿Qué pasaba? Se cumplía esta propiedad, se cumplía también esta propiedad y aparte se cumplía esta propiedad importante. ¿Qué me dice esta propiedad? Que el arco menor más el ángulo exterior, ¿cuánto deben sumarme? 180. Entonces ya tengo la respuesta pues al ojo. Arco menor más el ángulo exterior, ¿cuánto me deben dar? El valor de 180.
Listo, solamente es cuestión de plantear 180 menos 2 veces teta más mi ángulo exterior que es 50 es igual a ¿cuánto? A 180 porque la fórmula sí me dice. Me despejas el ángulo teta, ¿cuánto te va a dar aquí? El valor de 25. Listo. Y ese es mi resultado. Ejercicio número 4. Te dice lo siguiente. Este está muy fácil. Si te das cuenta, te piden calcular el X. Ya pues, empiezo por el X. El X es un ángulo inscrito. ¿Por qué inscrito? Volvamos a recordar. Inscrito porque se encuentra en un extremo. Si se encuentra en un extremo, el arco vale el doble, 2X. Entonces, si esto es X, este arco de aquí, ¿cuánto va a valer? El doble. Ahora me voy al 20. El 20 está formado por una tangente y otra tangente. ¿Por qué tangentes, profesor? Porque son rectas que se apoyan en mi circunferencia, que no la cortan, solamente pasan por un punto. Si yo tengo dos tangentes, al igual que en el caso anterior, cumplía una propiedad. Tangente, tangente, cumplía esta propiedad también. Arco menor más ángulo exterior, ¿cuánto suman? 180. Entonces acá yo lo planteo. 2x más 20 es igual a 180. Arco menor más ángulo exterior, 180. Despejo el x, ¿cuánto me va a dar? El valor de 80. Y listo, ya tengo mi respuesta para 4. Fácil. Ejercicio número 5, ¿qué te dice? Si la medida de AB es 80, listo, este ángulo es 80, el arco es 80, recuerda que el sombrerito te indica el arco. Y CD 40, listo, calcular X te dice acá. Perfecto. Pero yo esta fórmula ya la conozco. Era la forma de ¿qué? Del ángulo interior, ¿verdad? Igualita. Que decía que la suma de los arcos entre dos me daba el ángulo X. Pero el X, recuerda, debe estar ¿en dónde? Debe estar en la misma línea de acción, si te das cuenta. ¿Sí? En la misma línea. Pero en este caso, el X te lo dan arriba. Entonces, si me lo dan arriba, pues fácilmente yo puedo completar este angulito. ¿Cuánto vale ese angulito? Vale 180 menos X. ¿Sí? 180 menos X. Si este angulito de acá vale 180 menos X. ¿Por qué? Porque esto de acá me forma un ángulo llano. Y si esto es X, acá es 180 menos X. Entonces yo puedo trabajar de la siguiente manera. La suma de los arcos, ¿sí? Dividida entre 2, ¿qué me va a dar? El ángulo interior, 180 menos X. Entonces lo planteamos acá. 80 más 40, todo sobre 2 es igual a mi ángulo interior, que es 180 menos X. Listo. ¿Qué me va a dar aquí? 80 más 40 me va a dar 120 entre 2, 60. 60 es igual a 180 menos X, algo sencillo de despejar. Mi X, ¿cuánto valdría? 120. Listo. Y se acabó. Fácil. Por último, nos vamos al ejercicio número 6. ¿Qué me dice el ejercicio número 6? Me dicen calcular X si es que el O es centro. Ya, la palabra clave, centro. Si me dicen que O es centro, hay una propiedad para ese dato. ¿Cuál? La del ángulo central. O es centro, tengo una propiedad para el ángulo central. Y efectivamente, si tú ves el O es centro y tengo mi X que es mi ángulo central. Si este X es ángulo central, ¿qué me decía la propiedad? Que su arco vale lo mismo. Perfecto. Entonces, este arco de aquí, ¿sí? Y lo estoy indicando, va a valer ¿cuánto? Lo mismo. X. Perfecto. Pero si te das cuenta también, este arco X, ¿sí? ¿Sí? Está formado también por un ángulo inscrito, si te das cuenta. Mira, este es mi arco, pero si yo junto estas dos rectas, termina en lo que es un extremo de la circunferencia. Y si terminan en un extremo de la circunferencia, ¿qué propiedad se cumple ahí? La del ángulo inscrito. ¿Y qué me decía el ángulo inscrito? Que su arco era el doble. Y si yo tenía el arco, pues el ángulo vale la mitad. Aplicando eso, si yo tengo el arco, ¿sí? Que es X, el ángulo inscrito sería la mitad. X medios. Y ese X medios pertenece a un triángulo rectángulo, si te das cuenta aquí. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Este de acá, el de acá. Donde mis ángulos interiores, ¿cuáles son? X medios, X
y 90. ¿Sí? 90. No sé si se llega a notar 90. ¿Cuánto me debe dar la suma de ángulos internos? Pues el valor de 180, que es la fórmula general para un triángulo cualquiera. Listo. Efectúame esto. 90 pasa a restar, acá me daría 90. Súmame x más x medios, me va a dar 3x medios, ¿no? ¿Verdad? Listo. ¿Qué puedo hacer acá? Tercia, tercia, acá me va a dar 30. Y este 2 pasándolo a multiplicar aquí al 30 me daría un valor de 60, que sería mi valor de x. Y de esa manera culmino esta primera parte para continuar la próxima semana con más ejercicios. Así que nos vemos. Muchas gracias.